El aire y arrancamos temporada 3, otra vez con Virginia Natero. ¿Cómo andamos? Buen día. Buen día, ¿Todo bien? Muy bien, contenta Bienvenida de regreso. Gracias, gracias. Y vamos a arrancar por alimentación y cáncer. Alimentación y prevención de cáncer, además porque bueno, ahora el 4 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer. Hubieron varias movidas en la ciudad, a nivel de redes sociales hubo bastante movimiento y muchas veces está bueno levantar esas cosas y recordar algunas cosas que ya hablamos el año pasado, Sí. No van a ser temas totalmente nuevos, pero quizás los enfoquemos desde otros lugares. Como siempre, estamos abiertos a que la gente también nos pueda escribir y decir, ¿por qué no hablan de tal cosa? Está bien, buenísimo. Sí, porque muchas veces no se nos ocurre y hay temas que a la gente les interesa escuchar. Y en el tema del cáncer es como volver a repetir lo mismo, pero darnos cuenta que en realidad estamos muy expuestos. ¿Por qué muy expuestos? Porque bueno, el peso saludable es uno de los factores protectores contra el cáncer. Y nosotros como población tenemos un porcentaje de sobrepeso y obesidad del 64% de la población. O sea que ya desde ese punto de vista estamos bastante expuestos. Acá hay un representante, Juan. Del 64%. Claro. Entonces, bueno, por ahí es bien importante pensar que eso que parece algo que siempre pensamos en enfermedades del corazón, en enfermedades En arterias tapadas. Claro, ¿no? También tiene que ver con otras enfermedades. Exacto, es un factor de riesgo por un montón de cosas. Y ahí te hago una pregunta. Claramente para el peso hay por lo menos dos factores importantes, son alimentación y actividad física. Y mi pregunta es, ¿la actividad física per se ayuda a la prevención del cáncer o ayuda al peso, que es lo que en realidad ayuda a la prevención del cáncer? La actividad física per se ayuda al cáncer, ¿sí? No ser sedentario, porque en realidad son dos cosas diferentes. Una cosa es ser físicamente activo y tener gran porcentaje de sedentarismo. Hay estudios hechos en Uruguay, hay un estudio hecho en Uruguay que compara basquetbolistas contra amas de casa. Entonces los basquetbolistas eran físicamente activos porque iban y entrenaban. Pero eran sedentarios porque cuando volvían no se movían, se quedaban tirados. En cambio, las mujeres, amas de casa, de repente no eran físicamente activas, pero no eran sedentarias por el volumen de actividades que hacían en su casa permanente. Y mi pregunta es, ¿uno tiene que no ser sedentario o tiene que tener actividad física concreta? Las dos cosas tienen que controlar. Son dos variables independientes, que muchas veces pensamos que son dos caras de la misma. Hacer deporte no ser sedentario. Entonces, si hago deporte no soy sedentario. No, también el pasar 4, 5, 6 horas sentado delante de una máquina y no moverte, ¿sí? Hoy en día de repente en redes sociales se escucha y se ve esto que dice que dentro de la casa se whatsappean los unos a los otros para decirse cosas. Sí, está, ya, eso es como... Pero sucede, y cuando lo ves 3 o 4 veces no es un demente que lo hace. No, y sucede en monoambientes incluso, amigos. Bueno, eso ya es mucho. Bueno, eso es porque no quieren que el otro escuche. También. Hay otras intenciones. Pero sí esto de que a veces cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, en vez de mandar un correo o mandar un WhatsApp, capaz que está bueno que te levantes y vayas caminando hasta ahí. A la otra oficina, digamos. A la otra oficina, bajes, subas una escalera, aproveches, si no son muchos pisos, trates de subir la escalera en vez de usar el ascensor, bajes por la escalera. Son pequeñas cosas que hacen que disminuya el sedentarismo y no estés todo el día. Llegué a la oficina, me senté y ahí me quedé clac, 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 y hago todo desde la pantalla. O sea que vos lo que decís es que yo meto 2 horitas de club y después estoy 8 horas clac, 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 en realidad sigo siendo sedentario. Seguís siendo sedentario, aunque tengas actividad pero sos físicamente activo. Ahí va. ¿Tá? Que, a ver, esto no quiere decir que no te molestes en hacer las horas. No, está claro, pero que lo mejor es hacer las dos cosas. Que lo mejor es hacer las dos cosas. Y además estamos hablando de una forma de vivir, de hábitos saludables, de un estilo de vida. La gente que va al laburo caminando, por ejemplo, ¿se considera actividad física o en realidad no soy sedentario? Más para el segundo, capaz. Es más para actividad física, porque en realidad cuando vas al trabajo caminando normalmente no son 5 minutos de caminata, excepto que te quede a la vuelta de tu casa. Estás metiendo un aeróbico, digamos. No, capaz que tampoco un aeróbico por las velocidades, pero sí estás moviéndote. Es un movimiento y es un movimiento que normalmente está enmarcado en unos 10 minutos más o menos, lo cual está bien, porque 30 minutos de actividad física por día, aunque sean de a 10 minutos, son muy valederos. El mensaje en lo que tiene que ver con actividad física no es, bueno, entonces si es tan largo, si es tan lejos, no lo intento. Es empezar con cosas cortas. Eso está bueno porque, por ejemplo,
Mito, verdad, no sé. Está muy difundido. No, hasta los 40 minutos no estás quemando nada. Tenés que hacer más de 40 minutos. Pero son cosas diferentes. Una cosa es que vos quieras bajar de peso y tener no sé qué, no sé cuánto, y otra cosa es que quieras ser físicamente activo y cuides tu salud general. ¿Está? Entonces, con 30 minutos, aunque sean 10 minutos, en tandas de 10, vas caminando al trabajo 10, volvés caminando al trabajo 10, vas a buscar, no sé, vas a comprar algo y en vez de salir en el auto, vas caminando, ya metiste los 30. Claro, está bien. ¿Está? Alimentación. Alimentación. Hay que moverse, señores. Eso hay que mantener un peso saludable, hay que moverse. Y el otro punto que es la alimentación. En el caso de la alimentación, hay ciertas pautas generales de prevención. Algunas que cuando salieron a la luz, o en realidad no cuando salieron a la luz, sino cuando se hicieron masivamente públicas, generaron resquemor, que es todo lo que tiene que ver con carnes, ¿sí? Y los consensos hablan claramente de carnes tratadas, todo lo que tiene que ver con fiambres, embutidos y demás, reducir lo más posible el Ultraprocesados, consumo. digamos. Exacto, alimentos procesados, pero específicamente en carnes, reducir el consumo. De embutidos. Exacto, y también de las carnes en general. Pero no quiere decir que se eviten, sino que disminuir los consumos excesivos. En un país en el que si nos dejan almorzamos y cenamos carne. ¿Tá? Y Acá en Uruguay más también. claro. Acá en Uruguay decís carne y se entiende vaca. ¿Sí? También sucede con otras carnes, hago la aclaración, y con embutidos y con yacinados de otras variedades. No vale desayunar jamón, almorzar vaca y cenar pollo. No Claro, vale tampoco. no, porque hay gente que te entiende que son cosas diferentes. Claro. No son cosas diferentes, están todos en el mismo paquete. ¿Tá? Tener un buen consumo de frutas y verduras, los atomicé el año pasado y si me van a escuchar, este año va a suceder lo mismo. El consumo de frutas y verduras es muy importante. Y la última publicación de las guías canadienses, que de repente un día podemos hablar de eso, las publicaron hace relativamente poco, las guías alimentarias canadienses, aumentaron el consumo de frutos secos y además de legumbres, de porotos, lentejas, garbanzos. Todos los últimos consensos y cosas vienen trabajando y fomentando el consumo de legumbres en forma bien fuerte. Que además supongo que es una buena alternativa a ese discurso de no, si no como carne no me lleno. Exacto, y además ese concepto de estar lleno también es un tema, porque la sensación de lleno es que comí que... Claro, no es saciedad, sino exploto. Claro, entonces capaz que está bueno que los que están en casa escuchándonos puedan empezar a pensar esta cosa de que hay un punto antes de quedar. Y todos lo conocemos, ese punto nuestro. Tenemos que aprender a escucharlo. Es, comí, estoy bien, pero me puedo comer otro plato. Claro. Ese segundo plato no lo necesitas. No, es más gula y placer que otra cosa. Exacto, entonces capaz que a veces hay que irlo controlando, porque el primero, comí, estoy bien. Y me voy a servir de vuelta. Esa segunda, o comí hasta la mitad del plato y me doy cuenta que está bien, porque me había servido una torre. ¿Está? Bueno, esa segunda parte capaz que está bueno repensarla. Volvemos a atarlo al cáncer o la prevención. Hablabas de la carne, pero últimamente hay también en redes, viste que redes internet difunde mucho, que hay determinadas sustancias, por ejemplo, que son cancerígenas. Sí, claro. Desde, no sé, algunas de las cosas con las que se azucaran las bebidas cuando son diet, hasta algún tipo de ultraprocesados que no sean carne. De todo eso, ¿cuánto hay? ¿Cuánto implica que sea cancerígeno? O sea, que uno tiene que comer todos los días para que le pase, o el mínimo consumo igual es riesgoso. Bien, a ver, depende del tipo de sustancia y depende de la dosis. ¿Está? Eso es clarísimo. Lo otro que es importante es que por eso se hace énfasis en el consumo de alimentos naturales. Lo que se denomina alimentos naturales que no pasaron por grandes procesos. En el Uruguay, en hombres, los cánceres más prevalentes son el de colon, el de pulmón y el de próstata. Y en mujeres son el de colon y el de mama. Colon está en los dos. Colon está en los dos. Y en ambos casos el de colon tiene tiene grandes patas con la alimentación. A ver, vinculámelo. Más que nada un consumo adecuado de fibra, un tránsito intestinal normal, y acá cuando hablamos de fibra hablamos de frutas, verduras y legumbres, porque las legumbres, todo lo que son las lentejas, garbanzo, todo por otro, tienen grandes cantidades de fibra, ¿tá? Contribuyen a disminuir el riesgo de padecer cáncer. ¿Tá? Esto no quiere decir que hayan tenido una alimentación... Que te lo asegures. Claro, porque además hay otros componentes que no nos estamos metiendo en el momento, que es lo genético. Si tenés antecedentes, tenés que estar más controlado, más monitoreado. Hay familias que tienen esto y hay que monitorearlas. Y te hago otra pregunta. ¿Arroz y harina integral entran en esos productos fibrosos como legumbres? El arroz integral sí, la harina integral sí, el arroz blanco pulido y la harina blanca no. En realidad, el arroz y la harina integral son cereales. La recomendación es usar los integrales, arroz integral y harina integral.
¿Qué es lo que pasa con el arroz integral? El arroz integral no lo solucionás en 8 minutos como el otro. Claro. Son 30 o 40 minutos de cocción. Entonces, mi recomendación, al menos lo que yo hago en mi casa, como normalmente cuando voy a cocinar esos 30 o 40 minutos, o lo primero que pongo es el arroz y después me pongo a hacer el resto, o cuando cocino arroz un poco de más, ¿tá? Lo meto en la heladera para que se enfríe el resto y lo utilizo en otras comidas, porque si no, cada vez que vas a hacer arroz, quiero salir y tenés 30 o 40 minutos de espera, mucha gente desiste de hacerlo. Se te secan las milanesas en el horno, además. Por ejemplo. Ay, mirá, te estás haciendo milanesas en el horno y sí, todo. eso siempre. Muy bien. Tengo más problemitas con el tema de no comer 4 milanesas, pero no con el vas avanzando. el de la cocción. Capaz que tenemos que empezar a reducir de a una, no 3 caminos.